Bienvenidos a 1% Podcast. Vamos a empezar con la lectura bíblica del día de hoy. Seguimos con 1 capítulo 4. Dice, y las palabras de Samuel llegaban a todo Israel. En esos días Israel salió a pelear contra los filisteos. Los israelitas acamparon al lado de Ebenezer y los filisteos en Afec. Entonces los filisteos se colocaron en formación de batalla para luchar contra Israel, pero la batalla se complicó y los israelitas cayeron derrotados. Los filisteos mataron a unos 4.000 hombres en el campo de batalla. Cuando los soldados regresaron al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué dijo Jehová que fuéramos derrotados por los filisteos hoy? Saquemos de Silo el arca del pacto de Jehová y llevémosla con nosotros para que nos salve de las manos de nuestros enemigos. De modo que enviaron hombres a Silo, y estos se llevaron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, quien está sentado en su trono sobre los querubines. Ofnif y Fineas, los dos hijos de Eli, también acompañaban el arca del pacto del Dios verdadero. Tan pronto como el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todos los israelitas comenzaron a gritar tan fuerte que el suelo tembló. Cuando los filisteos oyeron los gritos, dijeron: ¿a qué se deben esos gritos en el campamento de los hebreos? Al enterarse de que el arca de Jehová estaba en el campamento, a los filisteos les dio miedo. Decían: Dios ha llegado al campamento. También decían: estamos perdidos, jamás había pasado algo así. Estamos perdidos. ¿Quién nos salvará de las manos de este Dios majestuoso? Es el Dios que castigó a Egipto en el desierto con todo tipo de matanzas. Filisteos, sean valientes y pórtense como hombres, si no, acabarán sirviendo a los hebreos tal como ellos les han servido a ustedes. Pórtense como hombres y peleen. Así que los filisteos pelearon y los israelitas fueron derrotados, y cada uno huyó a su casa. Hubo una gran matanza. Del lado de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios, y Ofnif y Fineas, los dos hijos de Eli, murieron. Un hombre de la tribu de Benjamín se fue corriendo del campo de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa rasgada y tierra en la cabeza. Cuando el hombre llegó, Elí estaba sentado en el asiento junto al camino. Estaba esperando con el corazón muy inquieto por el arca del Dios verdadero. Cuando el hombre entró a la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad se puso a gritar. Al oír los gritos, Elí preguntó: ¿a qué se debe tanto alboroto? El hombre corrió a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, tenía la mirada fija hacia adelante y no veía nada. Entonces el hombre le dijo a Elí: yo soy el que acaba de llegar del campo de batalla. Hoy mismo escapé de allí. Al oír esto, Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? Así que el mensajero le dijo: Israel ha huido de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus dos hijos, Ofnif y Fineas, y los filisteos se han llevado el arca del Dios verdadero. En cuanto el hombre mencionó el arca del Dios verdadero, Elí se fue de espaldas y se cayó del asiento al lado de la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues ya era viejo y pesaba mucho. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Fineas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Cuando supo que se había llevado el arca del Dios verdadero y que su suegro y su esposo habían muerto, se dobló porque de repente le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Como se estaban muriendo las mujeres que estaban a su lado, le dijeron: no tengas miedo, has tenido un hijo. Pero ella no les respondió ni les hizo caso. Al niño lo llamó Icabob, pues dijo: la gloria se ha ido de Israel al destierro. Dijo eso porque se habían llevado el arca de Dios, del Dios verdadero, y por lo que les había pasado a su suegro y a su esposa. Sus palabras fueron: la gloria se ha ido de Israel al desierto porque se han llevado el arca del Dios verdadero. Bien, capítulo 4. Bueno, en el versículo 1 vemos que Israel salió a pelear contra los filisteos. Los israelitas estaban acampando en el lado de Ebenezer y los filisteos en Afec. Entonces los filisteos se colocaron en formación de batalla para luchar contra Israel, pero la batalla se complicó y los israelitas cayeron derrotados. Los filisteos mataron a unos 4.000 hombres en el campo de batalla. Hasta el versículo 3, ¿no?
porque como Israel estaba haciendo las cosas mal, entonces ahora Jehová le daba la victoria a los filisteos. Así que cuando nosotros como organización nos portamos mal, probablemente que Jehová le esté dando su bendición, podemos decir, a otra religión o a otras familias y no la nuestra. Así que tratemos, dentro de todo lo que podamos, siempre de hacer todas las cosas bien. Siempre teniendo en cuenta que estamos cara a cara con Jehová ahora, ¿sí? Porque es así todo el tiempo cuando uno tiene fe y cuando uno está rogándole a Dios por algo. No olvidarnos en ningún momento de que es Dios quien nos está juzgando y está viendo todo lo que hacemos, lo positivo y lo negativo. Y si hay cosas negativas que tenemos que trabajar, de no hacerlas más, tener personalidad y decir esto no lo hago más, y tener fe en que Dios nos va a dar la fuerza para no hacerlo más. Sí, capaz que no es así en un instante y nosotros cambiamos instantáneamente, pero si nosotros tenemos fe y seguimos la lectura de la Biblia todos los días, esa es la fuerza que ese es el método que Jehová usa, o el medio que Jehová usa para que nosotros podamos cambiar todo lo que está mal dentro de nuestro y hacer las cosas bien y dejarnos utilizar por Dios. De repente por ahí no nos damos cuenta en que nos está utilizando Dios, pero con el solo hecho de no molestar a los demás, de hacer nuestra buena hora del día o de estar tranquilos, ya estamos aportando mucho al reino de Dios. Así que tranqui y sigamos con fe que dentro de poco vamos a ver bendiciones, ¿sí? Y no solamente en una familia o en un lugar específico, sino vamos a verla en todo el mundo. Aunque por ahora tampoco no nos tenemos que alarmar de las malas noticias, porque es lo que se nos dijo en el discurso de la Asamblea Regional Especial, que en realidad vamos a estar rodeados de malas noticias constantemente. Entonces, como me decía hoy mi hija, ¿no? Mamá, pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y le digo, ¿vos estás bien? Sí. ¿Tu novia está bien? Sí. ¿Tu hermana está bien? Bueno, nosotros mientras nos mantengamos así, tratando de hacer las cosas bien, tranqui, ¿sí? Que no nos falte lo esencial para cada día y poner a Dios en primer lugar para que nos dé las bendiciones que necesitamos. Y si sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pedirle fuerza a Dios para hacer las cosas bien, porque es muy fácil hacer las cosas mal y es muy difícil hacer las cosas, pero bien, bien como quiere Dios. Entonces necesitamos la fuerza que es más allá de lo normal y la paz que Dios nos da, para sentirnos tranquilos haciendo las cosas bien, porque a veces tenemos tanta presión de gente que alrededor nuestro quiere que hagamos las cosas mal, que por no dar explicaciones o por no saber decir no, nos involucramos en cosas que no son nuestras y que no nos atañen. Entonces, dejar que la palabra de Dios, que la Biblia, que la lectura bíblica actúe sobre nosotros, que Dios pueda abrir nuestro corazón, o sea, abrirnos nosotros y que Dios pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos y pueda hacer de nosotros excelentes personas, ¿sí? El 5 dice, cuando los filisteos se apoderaron del arca del Dios verdadero, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Luego los filisteos llevaron el arca del Dios verdadero al templo de Dagón y la pusieron al lado de la estatua de Dagón. Los habitantes de Asdod madrugaron el día siguiente y encontraron la estatua de Dagón boca abajo en el suelo. Había caído delante del arca de Jehová. Así que la recogieron y la pusieron de nuevo en su lugar. Cuando madrugaron al día siguiente, allí estaba Dagón boca abajo en el suelo del arca de Jehová. La cabeza de Dagón y sus 2 manos aparecieron cortadas en el umbral. Solo la parte que tenía forma de pez quedó intacta. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguna persona que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. La mano de Jehová castigó a la gente de Asdod y de sus territorios. Los devastó haciendo que le salieran hemorroides. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que estaba pasando, dijeron, el arca del Dios de Israel no puede seguir con nosotros, porque la mano de él ha sido dura con nosotros y con Dagón, nuestro Dios. Así que reunieron a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Ellos le respondieron, hay que llevar el arca del Dios de Israel a Gat, de modo que la llevaron allí. Después que trasladaron el arca allí, la mano de Jehová castigó a la ciudad.
sembrando así el pánico. Castigó a toda la gente de la ciudad, a pequeños y grandes, y les salieron hemorroides. Por lo tanto, trasladaron el arca del Dios verdadero a Ecrón, pero en cuanto el arca llegó allí, los ecronitas empezaron a gritar: «Nos has traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo». Entonces reunieron a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: «Saquen de aquí el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar para que no muramos ni nosotros ni nuestro pueblo», pues todos en la ciudad estaban aterrorizados con la idea de morir. La mano del Dios verdadero los había castigado con dureza. Los que no murieron fueron castigados con hemorroides. La gente de la ciudad gritaba por ayuda y sus gritos llegaban hasta los cielos. Y entonces, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y de que Jehová, cuando las cosas están haciendo mal, termina por castigarnos. Termina por sacarnos su favor, sus ojos, su bendición, su favor. Y entonces hagamos las cosas bien para que Dios esté donde realmente Él quiere estar. Porque Dios no se va, cuando nos deja, nos abandona como pueblo, no se va a quedar demasiado tiempo alejado de nosotros si nosotros limpiamos lo que es su organización verdadera, ¿sí? Bueno, seguimos con el 6. El arca de Jehová estuvo en territorio filisteo 7 meses. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: «¿Qué debemos hacer con el arca de Jehová? Díganos cómo enviarla de vuelta a su lugar». Ellos contestaron: «Si van a enviar de vuelta el arca del pacto de Jehová, el Dios de Israel, no la devuelvan sin una ofrenda. Asegúrense de mandarle a él una ofrenda por la culpa. Solo así podrán curarse y descubrir por qué la mano de él no ha dejado de castigarlos». Y les preguntaron: «¿Qué debemos mandarle como ofrenda por la culpa?». Les respondieron: «Como los gobernantes de los filisteos son 5, manden 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque cada uno de ustedes y de sus gobernantes ha sufrido el mismo azote. Deben hacer imágenes de las hemorroides y de los ratones que están acabando con el país, y tienen que honrar al Dios de Israel. Quizás así su mano deje de castigarlos a ustedes, a su Dios y a su tierra. ¿Por qué tienen que ponerse tercos como hicieron Egipto y el faraón? Cuando el Dios de Israel fue duro con ellos, tuvieron que dejar que los israelitas se fueran. Y los israelitas salieron de allí, así que preparen una carreta nueva y consigan 2 vacas que tengan crías y a las que nunca les hayan puesto un yugo. Luego enganchen las vacas a la carretera, pero llévense las crías de vuelta al corral, lejos de sus madres. Coloquen en la carreta del arca de Jehová y pongan junto al arca una caja con los objetos de oro que le envían a él como ofrenda por la culpa. Después dejen que se vaya y quédense mirando. Si sube por el camino que va a Bet-Semes hacia su propia tierra, eso quiere decir que fue el Dios de Israel quien nos hizo este daño tan grande. Pero si no va por ahí, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo pasó por casualidad». Los hombres hicieron lo que les dijeron. Consiguieron 2 vacas que tenían crías y las engancharon a la carreta, y a las crías las metieron en el corral. Entonces pusieron en la carreta el arca de Jehová y la caja con los ratones de oro y las imágenes de sus hemorroides, y las vacas se fueron derecho por el camino que va a Bet-Semes. Iban mugiendo sin salirse del camino en ningún momento, ni a la derecha ni a la izquierda, y los gobernantes de los filisteos fueron caminando detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba en la llanura, cosechando trigo. Cuando levantaron la vista y vieron el arca, se alegraron muchísimo. La carreta entró en el campo de Josué, el betsemita, y se detuvo ahí, cerca de una gran piedra. Entonces hicieron leña con las maderas de la carreta y le ofrecieron las vacas a Jehová como ofrenda quemada. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja con los objetos de oro y las colocaron en la gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Semes le ofrecieron a Jehová ofrendas quemadas y otros sacrificios. Al ver esto, los 5 gobernantes de los filisteos volvieron a Ecrón ese mismo día. Las hemorroides de oro que los filisteos le enviaron a Jehová como ofrenda por la culpa fueron estas: una por Asdod, una por Gaza, una por Askelón, una por Gat y una por Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas que pertenecían
a los 5 gobernantes, las ciudades fortificadas y las aldeas del campo. Y la gran piedra en la que colocaron el arca de Jehová ha quedado como testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Betsemita. Pero Dios mató a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado el arca de Jehová. Mató a 50.000, 70 hombres del pueblo, y el pueblo empezó a llorar. Empezó a llorar su muerte, ya que Jehová los había castigado con una gran matanza. Los hombres de Bet-Semes preguntaban: ¿quién será capaz de estar delante de Jehová, este Dios santo? ¿A quién irá cuando nos deje a nosotros? Así que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, bajen a buscarlas y llévensela. Capítulo 7. Así que los hombres de Kiriat Yarim vinieron, se llevaron el arca de Jehová y la subieron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y santificaron a su hijo Eleazar para que cuidara el arca de Jehová. Pasó mucho tiempo, 20 años en total, desde el día en que el arca llegó a Kiriat Yarim, y todos los de la casa de Israel se pusieron a buscar a Jehová. Samuel les dijo a los de la casa de Israel: si con todo el corazón quieren volver a Jehová, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astoret. Entréguenle por completo su corazón a Jehová y sírvanle solo a él. Entonces él los rescatará de las manos de los filisteos. Y los israelitas se deshicieron de los Baales y de las imágenes de Astoret y se pusieron a servir solo a Jehová. Samuel entonces dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré a Jehová por ustedes. Por lo tanto, se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante Jehová y ayunaron aquel día. Allí dijeron: hemos pecado contra Jehová. Y Samuel empezó a servir como juez de los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de los filisteos subieron a atacar a Israel. Al enterarse de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Por eso los israelitas le dijeron a Samuel: no dejes de pedirle a Jehová nuestro Dios que nos ayude y nos salve de las manos de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y se lo ofreció a Jehová como ofrenda quemada. Samuel le suplicó a Jehová que ayudara a Israel, y Jehová le respondió. Mientras Samuel presentaba la ofrenda quemada, los filisteos avanzaron para luchar contra Israel, y aquel día Jehová hizo que tronara muy fuerte sobre los filisteos y sembró el caos entre ellos, y fueron derrotados ante Israel. Entonces los hombres de Israel salieron de Mizpa y fueron persiguiendo y derribando a los filisteos hasta un lugar al sur de Bet-Car. Después Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Gesana y la llamó Ebenezer, porque dijo: hasta ahora Jehová nos ha ayudado. Así fueron dominados los filisteos. No invadieron más el territorio de Israel, y la mano de Jehová siguió estando en contra de ellos todos los días de Samuel. Y las ciudades que los filisteos le habían quitado a Israel volvieron a ser de Israel, desde Cron hasta Gat. Los israelitas recuperaron de manos de los filisteos los territorios de esas ciudades. Además, Israel estuvo en paz con los amorreos. Samuel siguió juzgando a Israel el resto de su vida. Cada año hacía el mismo recorrido. Iba a Betel, Gilgal y Mizpa, y en todos esos lugares juzgaba a los israelitas. Luego volvía a Rama, porque era donde estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Y en Rama le construyó un altar a Jehová. Hasta acá la lectura, sí. Mañana, si Dios quiere, seguimos con el capítulo 8 del primer libro de Samuel. De este capítulo, del último capítulo, vemos cómo Samuel, al seguir haciendo las cosas bien cuando ya era más grande, recuperó la confianza de Jehová, o la ayuda de Jehová, o el favor de Jehová, que lo habían tenido por un tiempito los filisteos. Y ahora entonces, al hacer las cosas bien, el pueblo de Israel igual, por más que estaban haciendo las cosas bien y que ya tenían el favor de Dios, lo que Samuel estaba haciendo era juzgando los problemitas de convivencia que tenían aún dentro de entre ellos, de entre las familias, entre las tribus, todas las tribus de Israel. Así que bueno, supongamos que pasamos al nuevo mundo, ¿no?
y ya estamos en el nuevo mundo. Por bondad merecida ya estamos sobreviviendo. Entonces ahora no esperemos que de la noche a la mañana todos nos llevemos bien y todo sea paz y amor constantemente entre nosotros, ¿sí? Va a haber diferencias, va a haber divisiones todavía, va a haber roces, va a haber cosas que por ahí estén mal y que Dios a su debido tiempo va a seguir, obviamente, limpiando su pueblo y siempre va a ver que nosotros seamos no perfectos, porque la perfección no existe, sino que hagamos de corazón, de mente y alma, eh, todo lo posible para agradarle, ¿sí? Todo lo posible por demostrarle amor a él, a nuestro prójimo y a nosotros mismos también. Nada más. Saludos, tengan lindos sueños. Hasta mañana si Dios quiere.